de Dios, ¿verdad? Y que fue transmitida después a mi padre, el pastor Alejandro Alducin, que iniciaron ya hace muchos años dentro de la iglesia con las materias, con las clases, y pues bueno, ahora ser parte también de los docentes, ser parte del equipo de maestros, pues es un privilegio que siempre le doy gracias a mi Señor y que de verdad sé que es por gracia, ¿verdad? Por gracia todos nosotros estamos aquí, no es por méritos propios, no es por experiencia, conocimiento, es simplemente por gracia de Dios. Y bueno, hermanos, me pongo una vez más a su disposición, a su servicio con todo el corazón. Lo que ustedes necesiten, saben que estamos para servirles y oramos también por cada uno de ustedes. Aunque no los conocemos a todos, ¿verdad? Por nombre, oramos por los diferentes campus que existen aquí en la República, por los del norte, los de Toluca, también los de Querétaro. Siempre, hermanos, están en nuestras oraciones. Y pues bueno, vamos a iniciar precisamente con una oración, ¿les parece? Para poner en manos de Dios este tiempo y empezar entonces ya con el estudio bíblico de esta noche. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas. Gracias por la libertad, Señor, y la oportunidad de abrir tu palabra. Dios, te damos las gracias porque este libro de los Hechos puede edificar nuestras vidas de manera exponencial, Padre, porque podemos darnos cuenta del inicio de la iglesia primitiva, Señor, la venida del Espíritu Santo a morar en cada una de las vidas de los creyentes, y Dios, por todas las verdades que podemos encontrar en cada capítulo, en cada versículo, Dios. En esta noche queremos pedir tu guía, Señor, tu dirección, que tú tomes el control de este tiempo, Padre, que puedas sensibilizar nuestros oídos espirituales y estar atentos, Dios, a lo que tú quieres mostrarnos a cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, en los estudios anteriores, ¿verdad? Y dentro de la introducción del libro de los Hechos, pudimos ver cómo en Hechos capítulo 2 sucede un acontecimiento sobrenatural, ¿verdad? Y que marcó la historia, el inicio de una nueva dispensación, una transición, ¿verdad? Del antiguo pacto hacia el nuevo pacto, cuando antes los santos estaban bajo la ley, pero bueno, a partir de Hechos 2 en adelante ya iban a pasar a una nueva etapa. Esta nueva dispensación es la dispensación de la gracia, ¿verdad? Estando ya en Cristo, naciendo de nuevo gracias a los méritos de Cristo y con la venida del Espíritu Santo a morar en la vida de los creyentes, un suceso que como bien vimos en el capítulo 2 sucedió y que iba a suceder de la misma forma en todos los creyentes, ¿verdad? Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, y me seréis testigos. Fíjense muy bien el orden de este versículo. Me seréis testigos. Primeramente dice en Jerusalén, después dice en Judea, en Samaria y después hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y precisamente, hermanos, todo lo que sucede en el capítulo 3, todos los relatos que nosotros encontramos, evidentemente van a empezar entonces en la región de Jerusalén. Es decir, sucede primeramente con los israelitas, después en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, abriéndose también la puerta, ¿verdad?, del Evangelio a toda la nación gentil. Hermanos, ya cuando nosotros estamos entrando al capítulo 3, debemos primeramente ser conscientes que el crecimiento tan exponencial que tuvo el cristianismo en el tiempo de los Hechos, tanto fue su crecimiento que en menos de 30 años la fe cristiana se extendió a 3 continentes distintos, al continente africano, al europeo y al asiático, en menos de 30 años, hermanos, y este crecimiento tan exponencial, este crecimiento tan hermoso y con una eficacia tan poderosa,
se debe a tres principios elementales que usted puede corroborar por medio del estudio de todos los capítulos del libro de los Hechos. En primer lugar, gracias por el poder del Espíritu Santo. Muchas veces, o bueno, dentro de nuestras Biblias tenemos como título al principio del libro de los Hechos, la Biblia dice Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Pero algunos otros teólogos coinciden en que el título es Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. El Espíritu Santo morando ahora en la vida del creyente, ese paracletos que estaba al lado de los hijos de Dios para ayudarles a cumplir con cada uno de los mandamientos que Dios les había mandado, principalmente el de ser testigos, que testigos significa literalmente ser mártires, ¿verdad? Iban a llegar a territorios desconocidos, iban a enfrentarse con diferentes sectas, religiones, tipos de pensamiento, y muchas veces esto iba a resultar en la pérdida de la vida por lo tajantes, ¿verdad?, que eran en estos tiempos. Pero bueno, en primer lugar, vemos cómo el poder del Espíritu Santo era una manifestación visible a través de cada uno de los apóstoles. En segundo lugar, no solamente el poder del Espíritu Santo, sino también podemos ver por la predicación del Evangelio. Ellos empezaron a predicar el Evangelio, empezaron a llamar a todas las personas al arrepentimiento y de esta forma volverse también a Dios. Como dice Romanos, ¿y cómo invocarán a aquel de que no han oído? Entonces era necesaria la predicación para que la gente pudiera creer por medio de la fe en la obra redentora del Señor Jesucristo. Hermanos, sin predicación del Evangelio, escúchenme bien, sin predicación del Evangelio es imposible que una iglesia pueda crecer. Para que una iglesia crezca, es necesario que cada uno de los congregantes se dedique a compartir el Evangelio a los amigos, a los familiares, a los vecinos, como dicen por ahí de una manera un poco educada, nos tenemos que cepillar, ¿verdad?, a todos por medio del Evangelio, si es que nosotros queremos buscar también un crecimiento dentro del pueblo del Señor. En primer lugar, entonces, el crecimiento del cristianismo era por el poder del Espíritu Santo, en segundo lugar, por la predicación del Evangelio, pero en tercer lugar también vemos que era por la vida de oración de cada uno de los apóstoles o de los personajes que figuran dentro del libro de los Hechos. El poder del Espíritu Santo, la predicación del Evangelio y también el poder de la oración. Y de esa manera, hermanos, cuando nosotros vamos al libro de los Hechos y vemos los eventos sobrenaturales que sucedieron, los milagros tan increíbles con tanto poder, ¿verdad? Cuando vemos la predicación a cientos de miles de personas y que Dios iba agregando a los que habían de ser salvos, vemos que entonces todo esto descansaba sobre estos tres pilares que son elementales también para su vida, hermanos, y para nuestra vida. Dejar que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser sensibles a la guía del Espíritu Santo, viviendo precisamente en el Espíritu, como dice Gálatas capítulo 5, entendiendo también el poder del mensaje del Evangelio. Y bueno, en tercer lugar, nunca vamos a poder alcanzar nada si no estamos pasando también tiempos de intimidad con Dios. Y es precisamente, hermanos, que de esta forma entramos al capítulo 3 y vamos a ver precisamente el primer milagro o la primera curación que pueden experimentar estos dos grandes apóstoles, Pedro junto con Juan. Acompáñenme, por favor, allá al libro de los Hechos, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10 esta linda historia o narración de esta primera curación que experimenta el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, ¿verdad? Dice el versículo 1, Pedro y Juan
subían juntos al templo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, a la hora novena. En esta hora era en el momento en donde todos se reunían para poder tener, como les dije hace unos minutos, un tiempo de oración. El versículo 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Versículo 3 dice la palabra, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo algo, hermanos, que es hermoso. Dicen sus palabras, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a nuestro Dios. Dice el versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hermanos, todas estas grandes manifestaciones y curaciones sobrenaturales eran necesarias para respaldar con un evento sobrenatural la predicación del Evangelio. Estamos hablando que cuando sucedió el tiempo de Pentecostés, en estos días en donde estaban celebrando precisamente el día del Pentecostés, ¿verdad? Estaban aproximadamente 130 personas reunidas, las cuales vieron esta manifestación que era sobrenatural. Pero debemos de entender que estas 130, 150 personas iban a empezar la labor de labores, iban a iniciar con una de las tareas más desafiantes de ese siglo. ¿Por qué? Porque todos ellos iban a enfrentar a una persecución por parte de los tres grandes poderes que pueden existir aquí en el planeta Tierra. El poder de la política corrupta, ¿verdad? Todo el imperio romano iba a estar o se iba a poner en contra de todos los cristianos, todo el poder militar también iba a estar en contra de los cristianos y toda la idolatría que se encontraba en ese tiempo, las sectas o los diferentes puntos de pensamiento que no eran igual a la fe cristiana, iban a estar en contra de los cristianos. Y debido a todo este contexto, hermanos, que nosotros estamos hablando, era necesario que la manifestación del Espíritu Santo pudiera ser una manifestación totalmente visible dentro de la predicación del Evangelio, porque el haber visto todos estos milagros iba a fundamentar el corazón y la fe de cada uno de los nuevos creyentes, y con esta convicción iban a poder enfrentarse a todo el contexto al cual se estaban enfrentando. Y es por eso que el Espíritu Santo, a través de todo el libro de los Hechos, se va a ir manifestando de una manera tan sobrenatural, porque era necesario para que la gente de verdad creyera en el mensaje que se estaba proclamando. Pero en esta primer curación, hermanos, como vemos ahí en el primer punto, el cojo precisamente es un tipo de un pecador. Este cojo, ¿verdad?, que estaba allí en la puerta del templo, La Hermosa, podría representar lo que una persona precisamente es sin Cristo. ¿Qué es lo que podemos determinar en pocas palabras? Que tanto él, que era cojo, y una persona sin Cristo, los dos están totalmente enfermos. Vea como dice ahí en el punto número 1, dice, según el relato que acabamos de leer, que esta persona era cojo. ¿Desde dónde, hermanos? Dice el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento.
Nosotros, queridos hermanos, por medio de nuestro nacimiento también hemos nacido en pecado. Vean lo que dice el Salmo 51, versículo 5. Este es un salmo, ¿verdad?, del rey David. Es un salmo de arrepentimiento cuando había caído con Betsabé. Pero aquí vemos un principio también que es una ley espiritual para todos nosotros. Salmos 51:5 dice: He aquí, en maldad he sido ¿qué? He sido formado, y en pecado, dice, me concibió mi madre. ¿Te das cuenta, hermano, cómo la mayor enfermedad que alguien podría tener dentro de su vida es la del pecado? Y así como este cojo era cojo de nacimiento, todas las personas, hermanos, en el mundo, tanto los africanos como los asiáticos, tanto los europeos como los mexicanos, los peruanos, los brasileños, absolutamente todos hemos sido concebidos de nuestra madre. Hemos todos nacido con este problema tan profundo que es el pecado. En segundo lugar, según nuestro relato, dice que este cojo estaba físicamente imposibilitado de hacer muchas cosas. Tanto era su discapacidad, ¿verdad?, que incluso cercanos de esta persona, a lo mejor sus familiares o amigos, lo tenían que trasladar, le tenían que ayudar para ponerlo en la puerta del templo y poder así también estar pidiendo limosna. Pero esta persona nos habla que estaba físicamente imposibilitado de poder llevar a cabo las acciones de una vida cotidiana. Hermanos, de la misma forma, ningún pecador, escúchenme muy bien, ningún pecador podría alcanzar la salvación por sus propios medios o por sus propios méritos. Todos nosotros sin Cristo también estamos con esta gran discapacidad. Vean ahora lo que dice el libro de Isaías. Vámonos rápidamente. Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, 6. Dice la palabra de Dios: si bien todos nosotros somos como ¿qué? Como suciedad, y todas nuestras justicias, dice, como trapos de inmundicia. ¿Qué quiere decir con justicias? Que por más que tú digas que le ayudaste a cruzar a una mujer de la tercera edad la calle, que tú ofrendaste a una asociación civil, a un asilo de ancianos, que tú estuviste trabajando de manera social en un orfanato durante 12 años, cualquier buena obra que nosotros pudiésemos hacer, ninguna de ellas nos permite poder alcanzar la salvación. Dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia y caímos, ¿te das cuenta? Caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevan como el viento. Fíjense, no lo escribí aquí, pero vámonos ahora a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Vemos algo que es hermoso, dice la palabra de Dios, porque por gracia, dice la Biblia, son salvos, y te dice cuál es el medio. El medio es la fe. Y fíjate qué clara es la palabra de Dios que dice, y esto no es de vosotros, ¿te das cuenta? Pues es un regalo, es un don de parte de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate muy bien. Fuimos nacidos en pecado, este cojo fue nacido en pecado. Físicamente el cojo estaba imposibilitado, ningún pecador puede alcanzar la salvación por sus propios medios. Esto quiere decir que también nosotros estamos imposibilitados. Punto número 3, antes de pasar, hay un audio que se me está cruzando, no sé si me puedan ayudar revisando sus micrófonos
que estén cerrados para que no se cruce el audio. Ya, Muchas gracias. ¿Eu? Ya. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Punto número 3, dice la palabra de Dios que este hombre estaba fuera del templo. Bueno, en realidad dice que estaba en la puerta de la Hermosa, pero esto no quiere decir que estuviera adentro del templo. Más bien, todos los enfermos, ¿verdad? Los cojos, los paralíticos, tenían un lugar especial para todos ellos y generalmente se encontraba fuera de la puerta, de esta puerta que se conoce como la Hermosa. Allí es donde se concentraban generalmente los enfermos. Este hombre se ponía también en este lugar. Un pecador, hermanos, una persona sin Cristo, igualmente se encuentra fuera de la iglesia de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 12, dice la palabra de Dios: en aquel tiempo estabais sin qué, sin Cristo. Pero fíjate qué dice después: alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, evidentemente el poder estar o el poder haber hecho una oración de fe, ¿verdad? Esta decisión que nos salva a todos nosotros, ahorita vamos a ver después en el punto número 6, nos da el privilegio tan enorme de poder pertenecer dentro de la familia de la Iglesia de Cristo. El punto número 4 dice que este hombre, el cojo, ¿verdad? El enfermo, estaba mendigando. Y esta es la actitud, hermanos, que muchos de nosotros teníamos también en nuestra vida sin Cristo, mendigando por otros medios, tratando de saciar el vacío de nuestro corazón, algunos con diferentes sustancias, ¿verdad? Alcohólicas, otros tratan de saciar el vacío del corazón con algunas sustancias de drogas, algunas personas lo hacen por medio de las mismas personas, otros por medio de hábitos, algunas de la mayoría también por medio de su trabajo, pero hermanos, estamos todos sin Cristo, mendigando como este hombre que también está enfermo, tratando de suplir por sus propios medios sus necesidades. El pecador es un mendigo buscando satisfacer sus necesidades todo el tiempo en el mundo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios: porque tú dices, yo soy rico, ¿verdad? Y me he enriquecido y de ninguna cosa, dice esta persona, tengo necesidad. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿verdad? Dentro de los evangelios, Cristo enseñaba de qué sirve al hombre ganar el mundo si al final va a perder su alma. La Biblia dice: el que trate de hallar su vida la perderá, pero el que la pierda a causa de mí la hallará. La Biblia dice: hay caminos que para el hombre le parecen perfectos, pero su fin es un fin de muerte. Hermanos, una persona sin Cristo va a intentar por todos los medios, va a estar mendigando con las personas, con el mundo, accediendo a todo lo que Satanás le puede ofrecer, pero al final va a seguir igual de vacíos. Hay un maestro que me decía hace unos años, me decía: David, el evangelio es el siguiente: es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró el pan. Y precisamente la Biblia dice que Dios es el pan de vida y que de ese pan coma no volverá a tener hambre jamás. ¿Se dan cuenta? Él es el que envió el maná del cielo. Hermanos, Él ha provisto por medio de su Hijo Jesucristo la satisfacción de nuestro vacío, la plenitud en la vida de Cristo, pero sobre todo la salvación de nuestras almas. En quinto lugar, podemos ver la conducta del hombre después de haber sido curado. Dice la palabra de Dios, y me acompaña nuevamente ahí Hechos capítulo 3. Fíjense lo que dice el versículo 8.
dice que este hombre empezó a saltar, dice, y saltando se puso en pie y anduvo, pero fíjate muy bien, este hombre tenía ya la capacidad de escoger qué hacer con su milagro. Él, después de haber sido levantado, pudo haber decidido irse inmediatamente, ¿verdad? Irse a disfrutar, a lo mejor irse a jugar un partido de fútbol, echarse una cascarita, inscribirse a un equipo de hockey. Hermanos, el hombre, después de tantos años, ya había sido sanado. Pero es increíble, hermanos, que después de su sanidad, él inmediatamente, dice el versículo 8, que entró con ellos en el templo, andando, ¿verdad? Y después dice, y saltando y alabando al Señor. ¿Qué nos habla de esto, hermanos? No sé si ustedes se acuerdan cuando el día que escucharon el Evangelio por primera vez y tomaron una decisión por Cristo, el deseo más grande que tenían en su corazón era querer renunciar a todo lo que le desagradaba a Dios, no volver al pecado, y surge un amor en su corazón, surgió un agradecimiento tan grande en su vida que no podían dejar de hablar acerca de Cristo. Le hablabas de Cristo a tu mamá, a tu esposo, a tus hijos, le hablabas de Cristo a tus vecinos, ¿verdad? A tus conocidos. Tanto era tu primer amor, ¿verdad? Y tu agradecimiento, que incluso en las comidas familiares ya ni te invitaban, hermano, porque decían, no, ya no inviten al hermano Gustavo, porque se la pasa hablando de Cristo, ¿verdad? Ya no inviten al aleluya, ya no hay que invitar a nuestra tía, ¿a poco no? Hermanos, generalmente la reacción después de haber sido salvados es una reacción que todo creyente experimenta, a la cual nosotros coloquialmente le llamamos el primer amor. Un agradecimiento profundo en nuestro corazón, el querer congregarnos inmediatamente, el poder buscar más de Cristo por medio de su palabra, discipularse. Esto fue lo que el hombre experimentó. Y esto es lo más hermoso, hermanos, porque se dan cuenta cómo este relato está tratando más de la salvación de su alma más que la curación física. El hombre inmediatamente entró al templo y dice que alabó al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Todo esto en el punto número 6. Dice entonces que entró al templo este cojo. El creyente, de la misma manera, amados hermanos, cuando viene por la fe a Cristo y cuando es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, inmediatamente es introducido en la iglesia de Dios. Vean lo que dice Gálatas capítulo 3. Vámonos al libro de los Gálatas, capítulo 3, versículos del 28 al 29. Dice la palabra de Dios, entonces ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué? Uno en Cristo. Amén. Y dice el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces se dan cuenta, hermanos, cómo este relato que vemos del cojo representa también la vida de un hombre sin Cristo y después de Cristo. Todo este acontecimiento también se aplica para la parte espiritual. Inmediatamente, entonces, del versículo 11 al versículo 26 del capítulo 3, amados hermanos, nos vamos a encontrar con el segundo discurso de Pedro. El primer discurso lo había dado en el capítulo 2, ¿verdad? Después del día de Pentecostés, del versículo 14 en adelante, dice que Pedro se puso de pie con los 11 y alzó la voz y dio un gran discurso. Y aquí en el capítulo 3, versículos del 11 al 26, nos encontramos con el segundo discurso de Pedro. Ahora fíjense muy bien estos datos. Se cuentan a lo largo de todo el libro de los Hechos 24 discursos en total. 8 de ellos se le atribuyen a Pedro, 9 de ellos se le atribuyen al apóstol Pablo y los otros 7 se le pueden atribuir a otros distintos personajes. En algún momento se levanta Gamaliel,
en otro momento Esteban antes de ser matado, Jacobo y algunos otros. Pero lo que dice el último punto es elemental, hermanos. Los discursos toman parte importante dentro del libro, porque dentro de estos grandes discursos que ellos estaban dando, de alguna forma también estaban explicando la transición que estaban viviendo en ese momento entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, la salvación por medio de la fe y la veracidad de que Cristo realmente era el Hijo de Dios. Tanto era así que dentro de sus discursos también tenían que enfatizar la resurrección de los muertos. Existía este gran grupo filosófico liberal, los saduceos, ¿verdad?, que decían que no existía la resurrección de los muertos. Y bueno, los apóstoles dentro de sus discursos tenían también que presentar defensa contra todo argumento que se levantara en contra de la fe en Cristo y que pudiera ser un impedimento de poder tomar una decisión. Entonces, hermanos, todos los discursos que ustedes vean a lo largo del libro de los Hechos, estúdienlos de una manera muy cuidadosa, porque cada uno de ellos nos presenta verdades también elementales. Y precisamente vamos a ver, ya para ir cerrando, ¿verdad? O ya como último punto, vamos a ver el bosquejo. A mí me gustó mucho esta actividad, el bosquejo de la prédica de Pedro, ¿verdad? Ahí por ustedes los domingos, los que acostumbran a tomar anotaciones, ¿verdad? Cuando el pastor está dando su prédica, pues de alguna forma uno trata de escucharlo, anotar los puntos y de alguna forma también poder contar con el bosquejo de los pastores, ¿no? Pero en este sentido, como tenemos literalmente su discurso anotado, podemos bosquejar, podemos dividir de una manera muy clara los puntos tan importantes que Pedro tocó dentro de sus discursos. En primer lugar, fíjense bien, yo me imagino que Pedro a lo mejor tenía ahí su papiro, ¿verdad? Y tenía los puntos, la introducción y demás. Y me encanta que en la introducción de su discurso, la gloria se la da solamente a Dios. Vean lo que dice el versículo 12, vean lo que dice el capítulo 3, versículo 12. Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Se dan cuenta cómo inmediatamente los apóstoles le atribuyen, le relacionan la gloria a nuestro Señor? Hermanos, ellos tenían en cuenta una verdad elemental. Sabían que separados de Dios nada podríamos hacer. Ellos escucharon la gran enseñanza acerca de la vid y de los pámpanos, cómo Cristo era la vid, cómo nosotros somos los pámpanos, y Cristo decía, si ustedes permanecen en mí, llevarán entonces mucho fruto, y los que al mismo tiempo no estén en mí, los que no permanezcan en mí, nada podéis hacer. Los apóstoles entendieron este principio, lo llevaron a cabo, permanecieron en Cristo y se dieron cuenta que en Cristo podían llevar frutos a toda buena obra. Y ellos consideraban que siempre le tenían que atribuir la gloria al Señor. Ellos fácilmente, hermanos, en ese tiempo pudieron haberse atribuido el milagro, pudieron empezar a generar fama a lo mejor a través de la sociedad, y sí hubieran sido muy reconocidos, tal vez solamente en Jerusalén o tal vez también en Judea, pero hermanos, esa fama no hubiera trascendido a lo eterno. Igualmente hoy en nuestros días muchos pastores están buscando solamente el reconocimiento de la gente, la fama dentro de las iglesias, el ser aplaudidos, ¿verdad? Hoy que mi nombre aparezca en las redes sociales, que mis videos tengan cientos y millones de vistas y de seguidores. Pero hermanos, nada esto realmente trasciende a lo eterno. Todo lo que nosotros hagamos siempre va a ser por gracia y misericordia del Señor. No se atribuyeron el milagro, lo transmitieron fielmente a Cristo. Y esto realmente, hermanos, es un deseo que tengo en mi corazón
para mi vida y también para la vida de todos ustedes. Que cualquier logro laboral que tengan, cualquier logro que tengan como doctores, como arquitectos, como ingenieros, como contadores, hermanos, que cada vez que se les reconozca algo, ustedes puedan transmitirle esa meta o ese premio al único que nos da la capacidad de poder llevar a cabo las cosas. Y ese es nuestro Dios. En segundo lugar, fíjense, dentro de la predicación del Evangelio, o bueno, de su gran discurso, Pedro tenía que tocar un punto también que es una línea o es una herida demasiado sensible. Él prácticamente les está diciendo a los israelitas que ellos eran culpables porque ellos entregaron, negaron y mataron al Señor Jesucristo. Vean lo que dice Hechos capítulo 3, vámonos al versículo 13, vean lo que Pedro les dice al principio de su discurso. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. Y fíjate, directamente los quiere llevar a que ellos se den cuenta de su culpabilidad y que ellos transgredieron la palabra de Dios. Dice, a quien vosotros entregaron, negaron delante de Pilato cuando éste había ya resuelto ponerlo en libertad. Pero acuérdense, hermanos, que el pueblo judío, los hebreos, fueron los que hicieron una revuelta, los que alzaron su voz y le pidieron a las autoridades que dejaran a Barrabás, pero a que Cristo lo crucificaran. Esto es algo extraordinario. Vean lo que dice también el versículo 15. Dice Pedro, les dice a ellos que eran los israelitas, los que estaban escuchando el discurso, les dice, y mataron. Wow, esto, imagínate que este enfrentamiento y el carácter de Pedro, hermanos. Él habló con una autoridad impresionante. Les dijo, mataron al autor de la vida. Él no tuvo temor de que a lo mejor eran más israelitas que ellos. Él no tuvo temor de decir la verdad. Él no quería endulzar los oídos de su auditorio. Él habló con la verdad y les dijo, ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y hermanos, este punto es bien interesante porque si nosotros, como dice ahí en el punto número 2, no incluimos la paga por el pecado dentro de nuestra predicación del Evangelio, entonces seguramente estamos errando nuestra predicación. ¿A qué quiero referirme con esto? Por ejemplo, si tú vas a predicar el Evangelio y le dices a una persona, ¿te gustaría ir al cielo hoy? El 80 o 90% de las personas te van a decir que sí, que quieren ir al cielo. Pues, ¿quién no quiere ir al cielo? Yo creo que todos, ¿verdad? Pues, y tú le dices, bueno, ¿quieres ir al cielo? Vamos a hacer una oración y acepta a Cristo en tu corazón. Pero realmente la persona no sabe por qué la salvación o el don de la fe es un regalo, es un don de Dios y que realmente es un privilegio que Dios le está concediendo y que no es merecedor de ello. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, una persona que no se siente enferma nunca va a acceder a querer ir al doctor. ¿Por qué? Porque para ir al doctor, primeramente tiene que saber que está enfermo. No sé si me estoy explicando. Una persona que está enferma y se le ha recetado la medicina, él va a acceder a tomarse la medicina porque sabe que se siente mal y la medicina le va a ayudar a sentirse bien. Una persona que no se está ahogando dentro del mar o de la alberca no va a necesitar de un salvavidas. Y es por eso, hermanos, que dentro de nuestra predicación siempre tenemos que hacer notar que la paga por el pecado es la muerte, que hay consecuencias por haber errado en el blanco, haber quebrantado los principios de Dios, para que ellos realmente se den cuenta que el haber quebrantado los principios de Dios, somos acreedores de sufrir la condenación, pero ¿cuál es la buena noticia? No se acaba todo ahí. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por ejemplo, vámonos a Romanos rápidamente, Romanos capítulo 1,
versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Generalmente, hermanos, no sabemos de memoria el versículo 16, ¿no? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero fíjate lo que dice el versículo 17, porque en el Evangelio, dice, en el Evangelio, la justicia de Dios que hace se revela, hermanos. En el Evangelio, la justicia de Dios se tiene que revelar. ¿Cuál es la justicia de Dios? Dice la palabra de Dios que el alma que pecare, esa morirá. Todas las personas que mueran sin Cristo y que sean destruidos en el lago de fuego, no está siendo Dios injusto con ellos, al contrario, está siendo un juez justo porque les está dando lo que cada persona se merece, ¿verdad? Pero entonces aquí podemos ver que por medio del Señor Jesucristo podemos tener la vida eterna. Y ahora sí, hermanos, podemos entender que de tener un futuro lleno de condenación y sin esperanza, porque yo transgredí los principios de Dios, se me está ofreciendo la salvación, la vida eterna. Y de esta manera, hermanos, fíjense qué lindo cómo Pedro inicia su discurso, les empieza a hacer referencia que ellos son culpables ante Dios para que realmente fueran conscientes de que estaban necesitando de un Salvador. Y es por eso que viene después el punto número 3 dentro de su discurso. Fíjense qué lindo. Pedro, entonces sí, ya después de hacerlos conscientes de su pecado, entonces les hace una invitación al arrepentimiento. Y aquí sí, hermanos, es bien importante. El Evangelio se supone que son buenas nuevas, buenas noticias para la salvación. Es decir, no solamente se queda en la condenación. Si tú vas a predicar el Evangelio, tampoco vas a predicar puro pecado, condenación y hundirlos más en el hoyo. No, al contrario, es la buena noticia. No termina ahí, amado hermano o hermana, hay una buena noticia que aunque nosotros estamos imposibilitados, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, pero es necesario que nos arrepintamos. Ve lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice, así que, capítulo 3, versículo 19, arrepentíos, ¿te das cuenta? Arrepiéntanse. Pero ¿cómo se iban a arrepentir si ni siquiera estaban conscientes de que eran culpables? Pero ahora sí, ellos, este Pedro los insta, los exhorta a arrepentirse porque ellos saben que han hecho mal. Arrepiéntanse y conviértanse, dice, para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor y vengan también tiempos de refrigerio. ¿Se dan cuenta qué hermoso es la predicación del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo y guiado también por Dios? Cerramos con estos últimos, 2 puntos de su predicación, de su discurso. En el punto número 4, Pedro habla de los resultados de la conversión. Qué lindo poder pensar, hermanos, que cuando ya nosotros llegamos a Cristo, nuestros pecados son borrados. Dice la palabra de Dios que el acta de decretos que era contraria a cada una de nosotros, gracias a los méritos de Cristo, son clavados en la cruz. Esa acta que nos acusaba es rota, es echada al fondo del mar y nuestros pecados son borrados. ¿Cuál es otro resultado de nuestra conversión? La reconciliación con Dios. Antes éramos enemigos de Dios y éramos hijos del diablo y la voluntad de nuestro Padre hacíamos, hablábamos mentiras, pensábamos en homicidios, en lujuria, los deseos de la carne nos controlaban, pero en Cristo hemos sido ya reconciliados con Dios, podemos gozar de una relación íntima con nuestro Padre, una libre entrada ante el trono de la gracia. Según Apocalipsis capítulo 1, 5 y 6, la salvación de nuestras almas, hermanos, que nuestra alma sea un alma
inmortal, ¿verdad? Como dice mi papá, el pastor Alejandro, el poder gozar de una vida eterna y estar gozando por los siglos de la presencia de Dios en nuestras vidas, en esas calles de oro, en la Nueva Jerusalén, en nuestras mansiones y moradas que Dios preparó en el cielo para todos nosotros. Pedro les habla de tiempos de refrigerio. Él prácticamente les está hablando de una esperanza que es hermosa. Les está diciendo, no todo termina aquí en una persecución y en pasarla mal todo el tiempo, sino que va a venir un día en el que Cristo se va a mostrar a todas las naciones. Cristo va a reinar desde Jerusalén. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Apocalipsis capítulo 19 en adelante, vemos el cuadro del gran trono blanco en donde se abren los libros y dice la palabra que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Pero hermanos, nosotros podemos descansar, nosotros podemos tener alivio en nuestro corazón, nosotros podemos gozar del refugio dentro de Dios gracias a los méritos de Cristo. Y también es importante que dentro de todo discurso que nosotros hagamos, hablemos de todos estos resultados que la vida eterna trae para nuestras vidas. Y podríamos hablar de cientos y de miles de una esperanza, como dice Primera de Pedro, que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Podríamos hablar de que contamos con la provisión de Dios, con su protección, etcétera, etcétera. Hermanos, somos hechos adoptados gracias a los méritos de Cristo. Y en quinto lugar, este es bien importante y con este cierro el estudio de esta noche, hermanos, es la profecía cumplida. Tenemos que tener en mente que este discurso que Pablo está haciendo se está refiriendo hacia los israelitas, hacia el pueblo judío. Todo predicador conoce al auditorio y en base al conocimiento también puede elaborar la exposición. Por ejemplo, un pastor dentro de su iglesia, muchas veces el Espíritu Santo lo lleva a hablar por ciertos temas en específico, ¿verdad? Porque la iglesia puede estar pasando por pruebas. El pastor, dentro del conocimiento de su auditorio, se puede dar cuenta que la iglesia en general no ha entendido, por ejemplo, el principio del dar, del ofrendar. Entonces el pastor se prepara y empieza a enseñar los principios del ofrendar porque conoce a su auditorio. De esta forma, hermanos, Pedro conocía a su auditorio, sabía que los judíos lo estaban escuchando y es por eso que Pedro empieza a tocar temas y a utilizar personajes históricos, pero también sumamente representativos para el pueblo judío como Abraham y Moisés, Del versículo 22 al 26 de Hechos capítulo 3, Pedro menciona el pacto abrámico, cuando Dios le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Pedro también empieza a hacer referencia a Moisés en el versículo 22, y entonces les empieza a hablar de referentes que ellos tenían como sumos líderes, ¿verdad? Como los más grandes influenciadores de su nación. Y entonces Pedro habla, ¿verdad? Y les dice que es necesario que los judíos se conviertan, que los judíos reconozcan que Cristo es el Hijo de Dios para poder ser partícipes de esa bendición prometida a toda la descendencia. Vea lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 9. Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 9 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, te das cuenta, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son ¿qué? Son bendecidos con el creyente Abraham. Y te das cuenta, hermanos, cómo Pedro empieza a hablar acerca de Abraham, acerca de Moisés, para poder introducirse en la mente de su auditorio y de esta forma ellos pudieran entender que el único medio de la salvación
es por medio de la fe. En el versículo 26 dice Pedro, en el capítulo 3 de Hechos, a vosotros primeramente Dios les dice, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta, te das cuenta, de su maldad. Y de esta forma, hermanos, de una manera pues muy rápida, ¿verdad? De una manera corta pero concisa, pudimos ver los dos eventos tan interesantes de Hechos capítulo 3, la curación del cojo y el discurso de Pedro. Hermanos, la salvación en todos los tiempos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, siempre ha sido por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Señor, todos nosotros seamos como ese cojo, Señor, sin una vida de esperanza, Padre, discapacitados espiritualmente, Dios. Pero, Padre, tú nos miraste a los ojos. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nuestros pecados. Nos diste la sanidad de nuestra alma, Señor, la vida eterna. Y esto, Padre, tiene que impactar de tal manera nuestras mentes que sea el suficiente motor para predicar día con día de este evangelio, Padre. Un mendigo diciéndole a otro mendigo, ¿dónde encontró el pan? Señor, que nuestra boca no deje de hablar de las maravillas y de los privilegios que tenemos en ti. Señor, que sí hablemos de la paga del pecado, lo que tu justicia demanda, pero también, Dios, el poder dar las buenas noticias de que tú, en tu gracia, mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros. Que nuestro deseo, Padre, sea el de este cojo, entrar siempre al templo saltando, alabándote, Señor, y dándote la gloria a ti, porque tú hiciste la obra en nuestras vidas. Gracias porque tú eres bueno. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, estamos despedidos, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Pasen una bonita noche y arriba México, que ahorita está en la semifinal. Vamos a ver el segundo tiempo, hermanos, apoyar a nuestro equipo, ¿verdad? Con que Dios los bendiga, Isabel. Bendiciones, hermanito, gracias. Bendiciones, David. Abrazo. David, buenas noches. Mando un abrazo. Gracias, David. Dios los bendiga. Hasta luego. Saludos. Descansen. Bonita noche. Tengo una duda, si me la puedo aclarar rapidísimo. Sí, hermana, adelante, Elizabeth, claro que sí. Es que hace ratito mencionó Isaías 64:6. Entonces yo leí, pero no sé si o yo anoté mal o estaba mal la referencia. No se acuerdan que sí. Sí, estábamos en los primeros capítulos de cuando estábamos hablando del rojo, que mencionó Isaías 64:6. Sí, Pero aquí. Isaías 64:6